Esta palabra, maravillosa palabra, es una palabra que está entregada para todos nosotros, los que creemos en el Señor, personas que sabemos de la palabra de Dios y de los que hemos recibido palabra del Señor. Hay dos puntos de vista importantes en los textos que acabo de leer, respecto al estado espiritual de una persona. El primer punto es entre la ley de Dios que obra en nuestra mente, la ley del pecado que obra en los miembros de nuestro cuerpo por la naturaleza pecaminosa, y lo segundo, como una persona lucha por sí misma, por sus propios esfuerzos, para poder lograr y alcanzar la justificación, la bondad y la santificación. Pablo, el apóstol Pablo, se identifica a sí mismo como un creyente que libra una lucha constantemente. Él se reconoce como un creyente, cree en Dios, pero reconoce que él libra una batalla todos los días, constantemente, para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona conoce la ley, conoce los mandamientos, la palabra de Dios, trae el pecado inconsciente a la conciencia. Cuando uno ya conoce la voluntad de Dios, sabe perfectamente cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. Y cuando rompe ese pecado, cuando rompe esa ley y se sabe mal, al saber que está en pecado, se convierte en una persona transgresora, en una persona que quebranta la ley, que viola un precepto o un estatuto. Y al darse cuenta, su estado, dice Pablo, es miserable, dominado por las pasiones pecaminosas, porque su única fuente de ayuda es la ley. Y después de hacerle la guerra al pecado, en un conflicto que no puede ganar, esa persona cae prisionera. Y es esclava del pecado y lamentablemente triunfa la maldad. Como el pecado que cometió el rey David con Betsabé. Pueden haber hoy en las iglesias quienes reconocen la justicia, la pureza, la excelencia del Evangelio de Cristo. Y no se reconocen pecadores, porque no han tenido un encuentro con el Señor. Es como aquel creyente, como aquel evangélico o aquel católico que dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí, creo, pero a mi manera. No hace la voluntad del Señor, conoce de la palabra del Señor, cree que el evangelio es hermoso, la palabra, las alabanzas, pero hace su vida a su manera. Al igual que una persona que no ha sido regenerada, que no ha tenido un nacimiento espiritual, que no ha tenido una transformación en su vida. El nuevo nacimiento y el nacimiento físico no se puede poner al mismo nivel. Porque la relación que Dios tiene con nosotros los creyentes es un asunto del espíritu. Nos podemos comunicar con Dios a través de nuestro espíritu y no de la naturaleza humana. No conversamos con Dios como hablamos como nosotros. Es a nivel de espíritu que nos podemos comunicar con el Señor. ¿Y por qué es tan importante entonces el nuevo nacimiento? ¿Por qué Pablo me dice que tengo que tener un nuevo nacimiento? ¿Por qué Jesucristo dice que tengo que tener un nuevo nacimiento? Porque dice su palabra en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, simplemente no puede entrar en el reino de los cielos. Nuestra relación con Dios es
puramente espiritual. Y es por eso que tenemos que permitir que el Señor haga una transformación en nosotros. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas. Necesitas de la gracia de Dios. Necesitas de la misericordia de Dios para poder cumplir la ley. Necesitas de la fortaleza de Dios. Pero hay uno que libera. Hay uno que libera de la ley del pecado y de la muerte. Hay uno que sabe que no puedes cumplir la ley íntegramente. Hay uno que sabe que el pecado mora en ti. Hay uno que sabe que la ley es incapaz de justificar. Y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que murió en el Calvario, que dio la muerte, dio la vida por ti. Murió en la cruz, pero resucitó para decirnos que tenemos un Dios poderoso, que vence la muerte, que vence enfermedades, que vence los problemas. Es un Jesucristo que vino para que alcancemos vida eterna. Bendito sea el Señor. Tenemos un Dios victorioso, un Dios poderoso, un Dios glorioso. Bendito sea el Señor. Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es un creyente que sabe perfectamente su condición humana. Él está describiendo su propia experiencia, hermanos, pero también Pablo está describiendo nuestra propia experiencia delante del Señor. Nosotros también tenemos que decir las mismas palabras de Pablo. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Muchas veces hemos hecho eso, ¿verdad? Algo nos atrae, algo nos aleja de hacer lo bueno y fallamos a hacer el bien y hacemos el mal que no queremos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto algo delante del Señor? Señor, este año va a ser diferente. Yo voy a hacer esto. O en mi trabajo, yo voy a hacer tal cosa. En mis estudios, yo voy a ser el primero. Como madre, voy a ser una mujer ejemplar. Como esposa, voy a cambiar, Señor, mi carácter. Voy a ser una mujer hacendosa. Tenemos ganas de hacer lo bueno. Nadie dice, este año voy a ser más malo. Es ser un personaje, yo soy malo. No, nosotros queremos hacer lo bueno. Pero algo pasa, que a mitad de camino, todo va quedando en nada. Todo se va y volvemos a sentirnos mal con nosotros mismos. Pablo dice, hay dos elementos que luchan, el uno contra el otro, como el espíritu y la carne. ¿Cuánto cuesta dejar un vicio, hermanos? ¿Quién puede dejar el alcohol, el cigarrillo, las drogas por sus propios medios? Si no hay alguien que haya orado por esa persona, una madre, un hijo, un tío, una pastora, un pastor, orando para que esa persona pueda ser liberada de esas cadenas. ¿Cuánto cuesta dejar el adulterio? ¿Cuánto cuesta dejar la pornografía? ¿Cuánto cuesta dejar el robo? ¿Cuánto cuesta dejar la mentira? ¿Qué nos cuesta decir siempre la verdad? No, es que se puede enojar. Mejor me callo. ¿Cuánto cuesta dejar la ira? Nos dicen algo, nos pasan a llevar. Pasé a llevar sin querer a una joven en el metro. Voy saliendo y me empujan, porque ustedes saben que no es que uno quiera salir tranquilamente. Me empujaron y pasé a llevar a alguien, a una mujer. Y esa mujer me bañó en garabato. No fue mi intención. Ahora, si yo hubiera ido también dispuesta a pelear, le contesto, pero es que... Pero de eso no se trata. Yo tengo que controlar, tener dominio propio de mis actos, de mis pensamientos, de mi forma de actuar.
Yo tengo que ser de bendición en mi hogar, en mi vida. Yo soy hija de, soy la tercera de 4 hermanos. Teresita hablaba de su mamá, y yo me acordé de mi linda mamá. Yo perdí a mi mamá siendo muy niña. Entonces, quien tuvo que criarme o terminar de criarme o de enseñarme fue una tía. Y de mis 4 hermanos, yo era la con menos capacidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque así me lo hicieron entender. Era la más tímida, la que le costó más leer, la que le costó más hablar. De hecho, tenía 12, 13, 14, 15 años y yo saludaba nana, nana. Yo tenía como trabada la lengua. Para mí decir, buenas tardes, buenos días. Lo digo aquí en el altar, por Dios que me costaba. Y yo busqué, porque uno se acomoda. A uno le dicen tonto, y uno se acomoda con el tonto. A uno le dicen, tú eres incapaz, tú nunca vas a aprender. Y uno como que se va poniendo todo lo que le dicen. Y yo saludé muchos años, nana, nana. Y yo decía, Señor, me costaba mucho hablar. Mi padre que me enseñó a conocer al Señor, una persona maravillosa, que no me cabe la menor duda que Él fue el que oró para que yo hablara. Yo recuerdo que le decía a mi papá, papá, vienen mis amigos de esquina, ¿qué les pregunto, papito, ¿qué les digo? Yo creo que mi papá se había pensado, me salió fallar, es tonta de verdad, porque a mí yo no tenía diálogo para hablar con otra persona. Cualquier cosa, le decía a mi papá, cualquier cosa, pregúntele, que no sé, que hace frío y que han bajado mucho las temperaturas. Yo salía, hoy hace frío, han bajado las temperaturas, mira, yo tengo frío. Ya papá, ¿qué más le digo? ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hablando. Mi papá estaba postrado, estaba en cama, mi papá estuvo un año en cama. Él tenía líquido en el pulmón, le dio un preinfarto, estuvo 7 meses hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios. Yo ya era huérfana de mamá y lo mandaron a la casa, porque en 48 horas el líquido del pulmón lo iba a ahogar. En el hospital le sacaban con unas jeringas especiales. Entonces, pero pasaron 18 años y mi papá se levantó de esa cama. ¿Y quién lo cuidó? Fue esta tonta. Yo tuve que empezar a darle comida a mi padre era un cadáver con piel. La mitad de la cucharadita de té, porque no podía comer, no tenía fuerzas. ¿Y por qué cuento esto? Porque todas las experiencias que yo pude vivir a mí me sirvieron para formar la mujer creyente que hoy soy. 48 horas de vida le dio el doctor a mi padre. Por lo tanto, la tía que a nosotros nos cuidaba, más que nada a mí, ella contrató inmediatamente el servicio funerario en la habitación anterior y ahí estaba el cajón esperando las 48 horas para mi papá. Y uno, como niña, que no entiende, yo decía, ¿y para qué ese cajón? ¿Y por qué están haciendo eso? O sea, nunca a mí se me imaginó que mi padre era el que iba a usar ese cajón. Pero mi padre tenía mucha fe en el Señor. Y el Señor levantó a mi papá de esa cama. Le enseñamos a caminar, le enseñamos a hablar y a sonreír, porque pierden hasta la sonrisa. Tanto tiempo, tanto dolor, tanto sufrimiento. Mi papá no se sonreía, sino que hacía una mueca. Nosotros le contábamos chistes para que mi papá se riera. Y el Señor permitió que ese líquido que no salía en los hospitales saliera por donde tenía que salir, pero él no se murió, no se ahogó. Nunca más volvió al hospital, excepto un día a darle las gracias al doctor por haberle salvado la vida.
y ellos creyeron que era un fantasma. Tontito, ¿por qué? La enfermera lo conocía, mi padre era muy amoroso, muy conversador, y el doctor le dijo, mire, yo le muestro el libro, y le mostró el libro. Yo lo mandé a su casa a morir. Aquí está la firma. 48 horas de vida. Entonces, ¿qué pasó? Que toda esa experiencia de vida a mí me sirvieron para creer en un Dios que cambia, en un Dios que transforma. Mi padre volvió a vivir y se volvió a casar por segunda vez con una hermosa mujer del Señor. Bendito sea el Señor. Y la mujer que no hablaba, la hija que no hablaba, mi padre nunca me escuchó ni predicar, ni orar, porque cuando yo estaba en la iglesia, lo único que decía, que no me digan a mí, 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 es todo lo que yo decía. Pero el Señor tenía un plan para esa tercera hija que le costó tanto aprender a leer, tanto aprender a hablar, tenía un plan. Y yo le doy la gloria al Señor, que me permite predicar su preciosa palabra de vida. Amén. Te alabo, Señor bendito. Cuesta mucho dejar un vicio. Cuesta mucho dejar que el Señor pueda cambiar nuestra vida. Aborrecemos el mal, pero nos atrae y caemos. Necesitamos de la gracia de Dios para hacer el bien, para poder vivir según la ley de Dios. Seguir a Cristo significa ser como Él, vivir como Él y morir por Él si fuera necesario. Porque Él estuvo siempre dispuesto a obedecer a su Padre y murió por ti y murió por mí. Bendito sea el Señor. Hermanos, esto es lo que el Señor le reveló a Pablo. Todo el esfuerzo que una persona haga para ser libre de la esclavitud del pecado será inútil si no ha experimentado de veras el nuevo nacimiento, si no ha experimentado esa reconciliación con Dios. Esa vida nueva en el Espíritu se llama vida nueva en Cristo Jesús. El Señor dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es tan importante permitirle al Señor que haga un cambio en nosotros, que permita por su gracia que realmente nosotros podamos obedecer a su palabra. Hoy el mundo nos dice algo muy distinto, pero la palabra de Dios, yo creo que la palabra de Dios es justa y perfecta. Y si la palabra de Dios lo dice, no mi mente, a lo mejor mi mente no va a entender, a lo mejor no voy a comprender muchas cosas, pero si la palabra de Dios lo avala, entonces sí debo creer, y sí debo vivir como el Señor me dice, y sí debo morir si es necesario, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Si no estamos diciendo, Señor, yo te acomodo, esto me gusta y esto no me gusta. Mira, me voy a ir por acá, pero el Señor nos dice que tenemos un solo camino que seguir y se llama Jesucristo. Y es el Señor el que te indica por dónde debes ir. El mundo podrá llevarte a cualquier parte, a la perdición, a la entretención, a la frialdad. Es que ya no hay los milagros de antes. Antes había milagros, hoy en día no. Quiero contarte un milagro que sucedió hace una semana. Una hermana en nuestra iglesia está embarazada. Y la alegría del embarazo, maravillosa noticia. Ella tiene 38 años y quería ser madre. Y se fue a la clínica Invisa a hablar con el mejor médico, porque como tiene 38 años pensó, y es mi primer hijo, quiero tener el mejor médico. Y este médico le dice en la primera ecografía que ella se saca, que el bebé viene con problemas. El bebé tiene un higroma quístico, y lo tiene acá en el cerebro, en la parte de atrás del cerebro.
¿Y eso qué significa? Le dice, ¿que mi hijo va a ser con síndrome de Down? No, le dice, eso sería maravilloso. Eso significa que tu hijo tiene múltiples síndromes. Es decir, viene con muchos defectos, viene con muchos problemas. Pero además, debo decirte que solo tienes el 10% de posibilidades para que llegue a término. Doctor, hoy en día hay operaciones, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué es lo mejor que haría usted? ¿Qué me aconseja? Que viajes a Estados Unidos y te hagas un aborto. El mundo puede decirnos qué es lo mejor para nosotros. El mundo puede decir, y el médico puede decir muchas cosas, pero nunca debemos olvidar, nosotros que creemos en el Señor, que no importa el diagnóstico, no importa cómo venga ese niño, tiene un propósito de vida. Tiene que venir a este mundo como sea. Tiene que venir a este mundo y ser recibido con amor, con respeto, al igual que nosotros. Todo niño merece respeto. Ella lloró mucho, como cualquier madre lo haría, y sufrió mucho. Al mes siguiente tenía que hacerse una nueva ecografía para ver la evolución de este quiste que tenía aquí en el cerebro. Y lo hizo en la clínica Dávila. Y fue a esa clínica y se sacó la ecografía y el doctor le dice, terminamos, tu bebé está en perfectas condiciones, se está desarrollando bien, está bien el peso, todo bien. Doctor, pero no conforme con eso, se fue a Tabancura a sacarse otra ecografía. No. ¿Cómo se llama? Ecografía. Fue a Tabancura. Tiene plata la chiquilla, así que no importa. No le creyó a la clínica Dávila, porque en la clínica Indisa, el doctor de los doctores, que tiene un nombre especial, le dijo, ándate a Estados Unidos a hacerte un aborto. Se fue a la clínica Tabancura, volvió a repetir el examen, y el doctor le dice, está bien, perfecto, aquí no hay nada, tu hijo está en perfectas condiciones. Y le lleva entonces la otra ecografía donde estaba el quiste, donde estaban los problemas, el diagnóstico que le da el doctor y que le dice que tiene que hacerse un aborto porque tiene el 10%. Mira, conozco a ese doctor y sé que es una eminencia. Fue un maestro. Y si él lo dice, le creo. Ahora, la única evidencia que hay aquí es que en el corazón hay dos válvulas y una, mira lo ancha que está. Algo había ahí, pero salió. Y eso se va a ir normalizando, pero tu bebé está en perfectas condiciones. Aquí no hay ninguna enfermedad. Tu hijo está completamente sano. ¡Gloria a Dios! Este bebé estaba para morir por el hombre y iba a matar a un niño sano. Porque Dios tiene la última palabra, no nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Tenemos alegría y gozo en nuestra iglesia, porque sabemos que las oraciones son contestadas. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo tiene el encuentro con Jesucristo, el Señor le hace ver claramente cuál era su pecado. Pablo dice, miserable, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este judío es incapaz de obedecer la ley de Dios. Anhela ser liberado del pecado y de la muerte. Con la mente sirvo a la mente sirvo a la ley de Dios. Admite que la ley es buena y desea cumplirla. Pero por la carne sirvo a la ley del pecado. Admite que la carne le impide cumplir la ley de Dios. Hermanos, nosotros debemos dejarnos guiar por Él. Así como ha usado a tantos otros en la Biblia, puede usarnos hoy en día a nosotros.
El Señor necesita que sigamos sirviéndole a Dios, pero creyendo en la palabra del Señor, que el Señor tenga la última palabra, que le podamos decir al Señor, yo quiero un cambio de vida, yo quiero un nuevo nacimiento, yo quiero dejar lo malo, yo quiero dejar los vicios, yo quiero dejar la mentira, yo quiero dejar todo lo que ensucie mi corazón, porque quiero que habites, porque yo quiero ver milagros, porque yo quiero ver sanidades. El Señor a mí me ha permitido ver cómo a un hombre, mi padre, le dieron 48 horas de vida y el Señor prolongó por años su vida. Vio a todos sus hijos casados, conoció a todos sus nietos, fue a dormir y el Señor se lo llevó. El Señor sabe en qué momento se va tu vida, en qué momento cambia todo en ti. No importa el diagnóstico que tú tengas, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa en qué condiciones está tu hijo o tu hija, no importa qué problemas tenga hoy. El Señor te dice hoy a ti, hija, hijo, yo soy Dios Todopoderoso. Yo tengo el poder para curar y para sanar. Yo soy el Dios que te dio la vida. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el profesor, no importa lo que diga nadie. El Señor tiene la última palabra. El Señor abrió mi boca para predicar de Él, para hablar de Él, porque al igual que Pedro, no puedo callar lo que he visto y lo que he oído en mi familia, lo que he visto en todos estos años. Tengo 54 años de ver cómo el Señor ha obrado en mi familia, ha obrado en mi matrimonio, ha restaurado mi vida, ha restaurado mi corazón. Y todas las palabras que escuché de niña, que yo era una tonta, que no servía, que no iba a aprender, que con un 4 que me conformara. El Señor tenía para mí hermosos proyectos de vida, hermosos planes. No soy rica en dinero, pero soy rica en la fe que tengo en el Señor. Soy poderosa en el amor que Dios tiene en mi vida. El Señor me sanó simplemente porque oré y me sanó de espolonca. Es tremendo el dolor que uno tiene, es tremendo poder caminar. Y estoy en una oración, estoy con mis hermanos, estoy en un momento hermoso en la tercera iglesia. Y me dicen que por favor ore por una oración de sanidad para todo el grupo de la pastoral. Yo me levanto, pastora, apenas caminando para pedir oración para sanidad. Camino, apenas camino y la firmo. Y digo, Señor, tú eres poderoso. Señor, tú tienes la gloria. Y comienzo a orar. Y sabes, siento que el Señor me dice, salta. Sigo orando. Salta. ¿Cómo voy a saltar? Y yo gritando. Y dije, no puedo. Yo tenía fecha para operarme. No. Salta, tercera vez, porque soy media porfiada. Y como dudaba, hago así. ¡Gloria a Dios! ¡El Señor me acaba de sanar! No importa que parezca loca, no me interesa lo que piensen, pero si yo tengo esa enfermedad, por más de 8 meses que apenas podía caminar, que me dolía todo, que no podía sentarme, que no podía hacer las cosas en mi casa. Y el Señor me dice, salta. Yo salto donde sea, le doy la gloria a Dios. Tengo esa pasión y ese amor por el Señor. Y usted también tiene que tenerlo. Pedirle al Señor, Señor, no hay imposibles para ti. Hay una palabra maravillosa que el Señor me regaló hace muchísimos años a mi esposo y a mí. He aquí, yo soy Jehová. Te la regalo con todo mi corazón. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo difícil para mí? Oh Señor, ¿habrá algo difícil para mí? Pregunta el Señor. Para ti no hay imposible. Hasta una muda puede hablar. Bendito sea el Señor. Dios sabe que el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Dios quiere hablarnos esta mañana en forma personal.
a cada uno de ustedes en forma privada. Hoy está hablando a tu vida, que esta palabra llegue a tu corazón. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos para poder hacer la voluntad del Señor. El Señor va a estar con nosotros cada día, dándonos poder, dándonos confianza, dándonos auxilio, dándonos esperanza y fortaleza. Bendito sea el Señor. No podemos pelear la batalla por nuestra propia cuenta. No podemos decirle no a la tentación porque yo soy fuerte. No podemos con nuestro propio poder. La batalla se debe pelear de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Si tú peleas de arriba hacia abajo, peleas con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, con el poder de Dios. Si la ayuda viene de arriba hacia abajo, Señor, yo no puedo contra esto, ayúdame tú, Señor. No es que yo tenga que decir, si yo voy a hacer la dieta, no, yo voy a hacer ese régimen, no, yo voy a hacer, no es yo. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, con tu ayuda, yo lo voy a lograr. Y lo voy a hacer porque tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, porque tú no abandonas a tus hijos. Bendito sea el Señor. Oh, mi Dios. Tenemos que darle la autoridad a la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra. Por eso es tan importante aprenderse los versículos, porque es nuestra espada. Con la espada podemos defendernos. Vamos a orar, pero también vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana.